Hola a todos. El día de hoy estaré respondiendo unas preguntas de mis amigos del canal de YouTube Literando, que me han mandado unas dudas que tienen al respecto de eh, unos, el autor Jorge Luis Borges, el famoso cuentista argentino. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues daremos inicio con las preguntas. Ah, bueno, la primera pregunta que me han hecho es ¿de qué manera las obras presentan aspectos en común e influencias con otro tipo de obras? Y para esta pregunta quiero retomar el cuento eh, de Borges Pierre Menard, el autor del Quijote, y la novela de Julio Cortázar, Rayuela. Con estos dos obras quiero retomar acerca de un poquito sobre las características, la caracterización de los personajes principales. Por un lado, en Pierre Menard eh, se nos introduce a este personaje que tenía como objetivo eh, construir y crear no una obra similar al Quijote con la misma trascendencia, con la misma índole, con el mismo significado social, cultural y de trascendencia histórica, sino ser el Quijote, tomar la imagen de Cervantes, su idealización, idealizarlo y convertirse en él, en el personaje, en Cervantes, en esta imagen literaria y de trascendencia. Por otro lado, Cortázar nos presenta a su personaje principal, Oliveira, que pues por azares del destino termina en Buenos Aires perdiendo un poco pues el sentido y alucinando acerca de su realidad, acerca de las personas que están frente a él, sin distinguir muy bien acerca de qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Y con esta idea quiero partir hacia la idea que encuentro similar en estas dos obras y estos dos personajes que se nos presentan, que es el camino hacia perder la cordura, el volverse loco y perder la razón y el sentido de la existencia de nuestra realidad y el espacio en el que nos encontramos, el tiempo y no encontrarnos en un estado mental que podría decirse en términos psicológicos del todo estables, ¿no? Y son estos dos personajes con los que encuentro esta relación de, por un lado, tenemos a un personaje que quiere ser una figura que ha idealizado, Pierre Menard, quiere ser el Quijote, quiere ser Cervantes, pero por otro lado tenemos a Cortázar que introduce a un personaje que pierde el sentido de su realidad y comienza a alucinar, y dos personajes que se vuelven locos en diferentes contextos de cada una de las obras de Borges y de Cortázar. Bueno, la segunda pregunta que me han mandado es, ¿de qué forma la intertextualidad, hablando de cerca de lo literario, y lo interdisciplinario, retomando si es posible un poco sobre las matemáticas y la física, se convierten en una posibilidad de lo fantástico? Y para esto quiero partir del cuento Examen de la obra de Herbert Quain, de Borges, en donde se nos presenta una breve explicación y análisis y crítica por ahí de unos cuentos del autor Herbert Quain, en donde se habla de un cuento en específico del que quiero hablar, que es April March, en donde con los 13 capítulos por ahí de esa novela, parte Borges hace la posibilidad de jugar con la estructura y de crear novelas a partir de estos capítulos, jugando con el número, jugando con el orden y creando novelas a partir de una misma novela. En donde dice, por ejemplo, de esas novelas, una es de carácter simbólico, otra sobrenatural, otra policial, otra psicológica, otra comunista y anticomunismo, etcétera, etcétera, donde con esto Borges parte hacia la idea de que con un número finito de capítulos podemos partir hacia una infinidad de capítulos, en donde esta infinidad y esta posibilidad abre hacia pues un argumento matemático que podríamos desarrollar, pero es esta posibilidad de no tener un número finito de realidades en donde se nos presenta con
un mismo elemento tangible que es la novela y sus capítulos, sus palabras. Pero también, eh, hablando un poco acerca, un poquito metiendo la intertextualidad en esta pregunta, encuentro una similitud con el cuento El jardín de los senderos que se bifurcan, porque estas estructuras de una infinidad de espacios, de tiempos y posibilidad de ir creando nuevas narrativas se relacionan con algo que dice el cuento del examen de la obra de Herbert Cohen, que dice, le parecía que el hecho estético no puede prescindir de algún elemento de asombro, en donde podemos encontrar natural, por nuestra narrativa, que es crear nuevas obras, crear nuevas realidades y tener una infinidad de novelas dentro de una misma. Pero es en ese momento en el que el lector se da cuenta que esto está ocurriendo, en donde se vuelve algo fantástico, se vuelve algo asombrante, algo no natural que va fuera de los parámetros de lo que se conoce normalmente con un cuento, con una narrativa, en donde vamos creando una infinidad y posiblemente metiendo algo de la física también, un multiverso, en donde tenemos una infinidad de realidades donde no sabemos en qué número de realidad nos encontramos o si nos encontramos en una realidad que cumple dentro de los parámetros que está planteando la novela misma, que se presenta tanto en El Jardín de los Senderos que se bifurcan como en el cuento April March que nos presenta Borges en Examen a la obra de Herbert Quain. Y finalmente, la tercera pregunta que me han enviado dice, ¿en qué medida se presenta un híbrido de los géneros literarios y periodísticos en las obras de Borges? Y rápidamente se me viene a la mente el cuento El acercamiento a Almostein, en donde, eh, para no hacerles el cuento largo, la medida en lo que yo creo que este libro se presenta es en la alternación de, de estos dos géneros, del periodístico y del narrativo, en una misma obra, en donde al principio del cuento se nos introduce a que nos están contando acerca de esta novela, El acercamiento de Almostein, en donde se cuenta pues su lugar de impresión, que tiene varias ediciones, a lo largo de los años se han hecho diferentes impresiones y sobre su impacto social que lo ha llevado a ser una obra reconocida, varias ediciones, varias imprentas, eh, shalala, shalala. Pero con la frase, antes de examinarla y de discutirla, conviene que yo indique rápidamente el curso general de la obra. Y con esta frase, Borges introduce a la narración propia de los sucesos de la obra, en donde si bien solamente en unos pocos párrafos se introduce solamente dos capítulos de la novela, pues se nos, se nos cuenta sobre un personaje que está en India, que se ve enredado en sucesos que lo llevan a indagar acerca de un viaje filosófico, religioso, de propósito y de búsqueda de sí mismo. Y con esta breve explicación narrativa, Borges regresa al género periodístico y se lo va alternando con el narrativo, explicando dentro del periodismo como un análisis, una crítica acerca de los argumentos de esta novela, de explicaciones, de pensamientos acerca de la misma y sobre su importancia, mientras que en el género narrativo que mete por ahí en este cuento que parece más un artículo de periodismo, y nos introduce a propiamente la narración de la novela, que si bien lo hace en pocos párrafos dentro del mismo cuento, eh, el lector puede comprender perfectamente lo que se trata la novela sin leer todo el libro, porque lo importante, lo que resalta Borges, es, son los elementos sobre el personaje, sobre su propósito, la trama, y esta sinopsis que crea es suficiente para el lector comprenderlo y a su vez comprender el impacto que se cuenta dentro del género periodístico que mete por ahí, escabulle Borges y lo entrelaza con lo narrativo en su cuento El acercamiento a Almosten. Y bueno, esas han sido todas las preguntas que me han enviado mis amigos de Literando. Y bueno, eh,
leeré sus preguntas aquí en la caja de comentarios y espero verlos en la próxima edición de este pequeño rincón de pensamientos literarios.